El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Así se sentirá tu negocio cuando le pongas pilas nuevas. Ya está aquí Expo Fomenta Pymes Banreservas. Aprovecha tasas desde 7.95%, ofertas en comercios aliados, talleres de educación financiera y mucho más. Expo Fomenta Pymes hasta el 30 de abril. Más información en banreservas.com. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bienvenido a su área crepuscular y nocturna. El impacto que es al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoya el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Genuina institución para atender al prójimo más carenciado, afectado por esa enfermedad catastrófica que es el cáncer. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Otra excelente iniciativa atendida por los padres salesianos o la congregación salesiana para formar jóvenes en alto riesgo. Apóyelo. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón en Santo Domingo. Muy bien. Bueno, vamos a dar inicio al programa con... Hay algunas medidas que uno tiene que ir señalando, que son medidas que uno la entiende como un poco rara porque nos enseñaron a cosas que no son esas decisiones las que se deben tomar, pero bueno, yo no he oído economistas que se hayan opuesto o que no que se opongan, pero por lo menos que den su opinión. El caso de los aumentos salariales. Hay todo un verdadero encanto desde el Ministerio de Trabajo, el gobierno lo asume y se ha declarado una ola de aumentos de salarios en un tiempo como este de inflación. Uno entendía que esas cosas, según lo que uno oía antes, que esas cosas son dañinas. No porque uno sabe que a los trabajadores y a los empleados, a los asalariados, ¿a quién no le va a interesar que le aumenten su salario? Pero entonces en tiempos de inflación se decía que ese aumento salarial lo que hacía era que ponía más dinero en el público, que ese dinero demandaba más bienes y servicios y que eso encarecía más. Pero eso era lo que nos decían antes. Sin embargo, yo veo ahora que no es así, porque los economistas, generalmente los que hacen opinión sobre temas económicos, se han quedado callados. Que incluso en tiempo también con dificultades para el empleo, porque veníamos de una situación anómala, que por asunto de la pandemia se perdieron cientos de miles de empleos en la economía nacional, que esos aumentos salariales entonces lo que hacen es presionar a las empresas para que tengan que sacar más recursos.
para pagar sus empleados. Eso necesita o mayor productividad o reducir los costos, que no es fácil, reducir costos, para poder compensar esos aumentos salariales o despedir empleados. Eso era lo que se decía, que eso generaba entonces un desempleo. Buscando un beneficio, creaba también perjuicio. Y yo recuerdo que en la crisis de España se hizo una reforma laboral. En la crisis de España no, en la crisis que hubo global, Europa y todo el mundo, con la crisis del 2008. Yo recuerdo que en el 2011, cuando llegó el señor Rajoy a la presidencia del gobierno español, lo primero que mandaron fue una reforma laboral. Es decir, reducir salarios para que no se perdieran los trabajos, que se pagara menor suma de salario para permanecer los empleos y para abrir nuevos empleos. Se quitaron beneficios de los trabajadores para aumentar el empleo, porque habían 5 millones de gente parada con la crisis en España. Incluso las pensiones fueron rebajadas, las pensiones. Y eso creó una situación que la gente, los jóvenes se largaban de España. En el 2011, eso fue ayer. Y yo recuerdo que decía el gobierno, y le vamos a decir lo siguiente, por eso que hay que ser, los gobiernos tienen que ser responsables. Ese gobierno de Rajoy, en ese aspecto fueron responsables. Decían, miren, esta crisis no se va a resolver hasta el 2017. Decían en España en el 2011, Rajoy. Y yo recuerdo que eso trajo tantas protestas y desánimo en aquella España, señores, con 5 millones de parados, rebajando las pensiones que de por sí eran pocas, pero el Estado no tenía recursos para pagar. Pero España, evitando el rescate que le ofrecía la Unión Europea, el Banco Central Europeo ofrecía un rescate a España, pero España, no sé si por orgullo o por respeto a su economía, dijeron no queremos rescate, vamos nosotros a rescatar nuestra economía sobre la base de tomar medidas duras. Y esas fueron las medidas que se tomaron en España, que hasta el poder se perdió, porque pasan esas cosas también. Bueno, ese es el modelo que uno ve. Esas reformas laborales, oigan bien, para recuperar el empleo y recuperar esa economía. Y que esa economía, al generar empleos, generara la garantía de poder pagar esas pensiones a millones de pensionistas españoles. Eso fue una crisis terrible. España, repito, no aceptó el rescate español como le pasó a Grecia. Que Grecia tuvo que aceptar el rescate y entonces todas las condiciones que se pusieron, aquella era una Europa, el Estado benefactor, eso se fue a pique en España. Los gobiernos socialistas perdieron las elecciones, todos. La gran mayoría de Europa perdieron las elecciones, los que estaban vigentes en el gobierno, porque fue una crisis que se lo llevó por delante a todos. Bueno, pues aquí yo he visto que después de la crisis de la pandemia, con el asunto del desempleo, lo que se busca es que las empresas puedan generar más empleo, aunque sean mal remunerados, pero que haya empleo, porque el empleo mal remunerado, pero por lo menos genera riqueza al trabajador y el trabajador demanda bienes y servicios. Eso es lo que uno entendía. Pero aquí hay una fiebre de aumentos salariales y el gobierno, con una crisis económica que hubo, que se ha ido estabilizando y se ha ido recuperando, porque el país, todo el mundo sabe que la economía ha habido una labor, diríamos, homérica por parte de las autoridades monetarias. El Banco Central ha hecho un trabajo extraordinario para recuperar la parte de la economía. Y hay que ver todas las medidas que se tomaron. Y ahora el gobierno, entonces la administración monetaria dice, no, vamos a recoger el dinero, vamos a subir las tasas para desincentivar el uso del dinero fácil. Bueno, el salario
aumentando salarios, eso quiere decir que va a haber menos empleo. Porque las empresas lo más que pueden hacer es despedir gente. Bueno, en este afán, que yo no entiendo por qué el gobierno tiene que ponerse en eso continuamente, creándole una situación difícil a sectores, por ejemplo, este de la construcción. Yo leí, salió publicado creo que el lunes, en el Cibao, las inversiones públicas se redujeron un 76%. Léase, inversión pública, esa es inversión en gasto de capital. Las obras se paran. Entonces la construcción de enero a diciembre del año 2021 creció, el sector creció 23%. Excelente. En enero y febrero del 2022, el sector de la construcción cayó, se desaceleró a 2 puntos y algo. Creo que lo tengo anotado aquí. Vamos a ver los números que están anotados aquí. La construcción cayó 2.6 en enero, 6.8 en febrero y el promedio para los enero y febrero del 2022 es 4.8%. Pero repito, en el 2021 la construcción creció 23.4%. Entonces, ¿qué quiere eso decir? Que el sector no está bien, porque el sector ha sufrido porque por el asunto de la inflación, el alza de los materiales ha reducido las obras, las construcciones. Y entonces esa contracción o esa desaceleración, en medio de esa desaceleración, usted ponerle un aumento de un 24% de salario a los albañiles y todos los empleados que trabajan en esas obras, a las tarifas de los que trabajan en esas obras, en ese sector tan importante de la economía. Entonces entra como un choque, como que eso choca. Igualmente el asunto de las domésticas. Entonces, el Ministerio de Trabajo ha tomado 3 decisiones y el gobierno la coge y la acepta y la celebra. Y uno tiene que andarle con pinza a esas cosas porque, repito, yo lo que soy es agrónomo, yo no soy economista. Pero el asunto de las domésticas lo que ha creado es una reacción adversa porque mucha gente dice, pero es que nosotros, entonces, ¿cómo yo le voy a pagar a una doméstica? Un salario mínimo que quiere el Ministerio de Trabajo y el gobierno quieren que se le pague X a las domésticas. Pero el gobierno ha pensado todas las cosas de las que se beneficia una empleada doméstica. Paga dormitorio un empleado que reciba un salario mínimo bien, 14, 15 mil pesos. Pongamos ese ejemplo. Ese trabajador que gane ese salario mínimo tiene ventajas como dormitorio, desayuno, comida y cena, pasta dental, detergentes para el cuidado de su ropa. Y entonces, y a veces, la mayoría de las veces, se le pagan los transportes a las domésticas. Yo no sé si hay otras atenciones que se le dan a las domésticas. Tal vez se me escapan porque yo no soy el que pago eso. Entonces, esas cosas lo que han puesto la gente es como en advertencia. Aumento salarial a las domésticas. Súmele la inflación misma que tiene a la gente desesperada. El alza de los combustibles para esas viviendas. El alza de la electricidad para la misma vivienda. Y entonces, que esa persona, además de eso, tenga una pequeña empresa y tenga que hacer aumentos salariales por el sueldo mínimo que también fue aumentado en el gobierno, por el Ministerio de Trabajo. Y ahora que a la industria de la construcción, que está sentida por el asunto de la inflación por los materiales, le llega ese 24%. Son cosas que uno dice, bueno, pero ¿cómo es que nos vamos a entender si la situación es que
no debiéramos festinar estas cosas ahora en estos momentos tan críticos de inflación, de desempleo, y entonces mejoramos el salario de los que están trabajando y los que no están trabajando se quedan en la gatera, porque entonces las empresas lo que hacen es que limitan el número de trabajadores. Repito, eso lo induce a despedir trabajadores. Y esas cosas no son buenas. Cuando hay problemas, entiende uno, pero yo, repito, yo lo que soy es agrónomo. Y a uno le enseñaron esas cosas aquí, porque yo me acuerdo todos los economistas cuando, en los tiempos de Balaguer, como Balaguer era tan austero, Balaguer no le aumentaba mucho a nadie, como se dice, eran salarios verdaderamente ruinosos, es verdad. Pero la inflación estaba controlada en los tiempos que Balaguer pagaba centavos. La inflación estaba controlada. En los gobiernos de Balaguer no había inflación. Incluso había supervisión, porque entonces la ley 13 tenía control de precios. Y estaba la ley de austeridad de Balaguer, vigentes. Y esas leyes, una austeridad de verdad. Entonces, no había esas alzas. Yo recuerdo el boche que Balaguer le hizo a un ministro de Industria y Comercio porque le aumentaron un chele al huevo, un chele. No un peso, no, porque ahora nosotros le llamamos chele, al peso le llamamos chele ahora. Un chele de lo de antes. Y Balaguer fue un boche que le dio al ministro de Industria y Comercio, porque autorizaba que se le aumentara un chele. Entonces yo creo que con estas cosas, hay un ejemplo que yo siempre lo recuerdo, para que se vean lo que son esos aumentos salariales alegres. Inespre, y lo he repetido otras veces aquí, era una institución fuerte, económicamente hablando, porque tenía el monopolio de esos cultivos, del arroz, de los frijoles y de la ley PL 480, las importaciones masivas de maíz, de torta de aceite, la importación de ajo, cebolla, de arroz, hasta el trigo lo traía Inespre, el trigo de Molinos Dominicanos. Todo aquello concentrado en una institución, aquella institución era fuerte, económicamente hablando. Pero Inespre, como no había lucro en las operaciones y en muchas de ellas se perdía dinero porque era subsidiando muchos productos agropecuarios, otros que se compraban por la sobreproducción y entonces no había buena capacidad de almacenamiento o adecuada capacidad de almacenamiento, entonces se dañaban los productos, se iban a descargo y eran pérdidas. Entonces Inespre llegó en un momento en que ya el régimen de Balaguer casi salía del poder en el 78. La institución pagaba la nómina, que era de 262,000 pesos. 260,000 pesos era la nómina de Inespre en el 78. Y eso se pagaba con la venta del arroz, que generaba 100 y pico de mil pesos mensuales, y la venta del azúcar. Con ese monopolio del mercadeo del azúcar y del arroz, Inespre conseguía su dinero para pagar esa nómina, que era una nómina 260,000 pesos. Ahora se ven centavos, porque ahora hablamos de millones por donde quiera. ¿Qué pasó? Cambió el gobierno. Viene el gobierno de don Antonio Guzmán, el gobierno del cambio. Inmediatamente el gobierno de don Antonio Guzmán, sin cuarto, sin recursos, pero venía a tomar préstamos. Inmediatamente solicitó un préstamo de 181 millones de dólares. Y Balaguer, en la oposición, tenía mayoría en el Senado, lo aprobó sabiendo que era una trampa para el PRD. Pero el PRD quería aumentar salario y fiestar, como se dice en el gobierno, porque que esto era una miseria, vivíamos con el mosquero encima. Incluso se dejaron 60 millones de pesos para terminar la presa de Atillo.
lo dejó Balaguer en fondo. Señores, hubo un aumento de salario en INESPRE. Todos los empleados se les aumentó el salario, porque eso era un salario de hambre lo que se pagaban cuando Balaguer. Se crearon nuevas gerencias. La nómina, señores, se llevó a 750,000 pesos. La nómina de INESPRE, porque había que mejorar el nivel salarial. Mejoraron el nivel salarial. 2 aumentos salariales. Uno comenzando el gobierno y otro en enero, comenzando el siguiente año, en el 79. Y eso fue la debacle. Esa nómina de INESPRE, para poder pagar la nómina de INESPRE. Yo recuerdo que el gobierno vendía el arroz, un quintal de arroz costaba 20,50. Señores, un quintal de arroz, 20 pesos con 50 centavos, lo que vale una libra de arroz hoy. O no vale, vale más una libra de arroz hoy que eso. 20 pesos con 50 centavos costaba un quintal de arroz en el año 1978. Desde que el PRD autorizó esos aumentos salariales, hubo que llevar el arroz a 24 pesos, casi 25 pesos el quintal de arroz para poder cubrir los gastos de nómina. Y entonces comenzó el caos del gobierno y del Estado dominicano. Cuando se perdió la austeridad, se perdió el control. ¿Por qué? Porque había que mejorar salarios. Miren por dónde andamos. Y en esa época debíamos 911 millones de dólares. Hoy debemos 60,000 millones de dólares. Vamos a la pausa. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Tengo un lugar donde las palmeras bailan con las olas. Así que ven que reservando lo mejor que tengo para ti. Que tengo montañas, playas y valles. Que si vienes seguro te vas a quedar. Tengo un paraíso que quiero enseñarte. Tengo la tierra más bella reservada para ti. República Dominicana, reservada para ti. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, el vocero del gobierno, el señor Homero Figueroa, que es el apellido, negó que el gobierno esté usando aquellos robots, aquellos bots, como le llaman, o robots, que son esas cuentas falsas, como señalamos, para competir, como se dice, en Twitter y en Facebook, y competir por mejorar la imagen del gobierno, y hacen ver que son gente que le aprueban las actividades gubernamentales, pero que son cuentas falsas. Cuentas falsas para crear una farsa, visión o aceptación del gobierno. El señor Figueroa negó eso, dijo que el gobierno no está en eso, que no hay que apelar a eso para ganar la
aceptación que tiene el gobierno dominicano, que el presidente y su gobierno tienen una aceptación de casi un 70%, un 65, 69%, no recuerdo, que esa es la realidad, que ellos no tienen que usar cuentas falsas y que eso es una absurdidad pensar eso, que ellos no se prestan a eso. Y muy bien, si aclaró eso, ahora lo que hicieron la denuncia está en el deber de señalarle o decirle al gobierno, mire, eso es falso, de toda falsedad, porque miren las pruebas aquí. No, eso es otra cosa. El PLD que pidió hasta una interpelación en el Congreso de ese funcionario dio esas declaraciones, el PLD deberá conocer de eso, porque cuando el PLD estaba, Danilo Medina, dijimos en el gobierno, sí hizo eso con frecuencia y con evidencia tan clara que hay una querella en contra de Danilo Medina por pagos a quien diseñaba todas esas campañas falsas de encuestas y de aceptación del gobierno y de la candidatura de Danilo Medina. Bueno, aquello era un embajador de Dios, el señor Danilo Medina. Bien, bueno, pues vino una ministra de Haití. Ayer señalábamos sobre el asunto de la diáspora haitiana. El gobierno de Haití, si es que existe gobierno en ese país, envió una representante ministra de la diáspora haitiana, y vino a celebrar esa semana en República Dominicana, como la semana que nosotros hacemos en Washington. Eso es risible, por no decir frustratorio. Pero parece, digo yo, tal vez el gobierno no le quiso dar mucha importancia a eso, porque veo que mandaron a Mapuit a representar el gobierno ahí, que él es el encargado de cambio climático, pero un reconocido pro-haitiano. Que eso es un reconocido, no reconocido pro-haitiano, un reconocido traidor a favor de Haití. ¿Ustedes saben por qué yo lo digo eso? Porque ese señor, Mapuit, en el primer gobierno de Leonel Fernández, 96-2000, ese señor fue director de los fondos del OME. Y yo recuerdo ese señor haber captado 25 millones de euros de la Unión Europea. Pero no solamente captarlo, sino prestarse a ese acto de traición al país. 25 millones de euros para reparar las viviendas de los haitianos residentes en este país. Hoy gente ilegales viviendo en este país. Lo mismo que hizo Canadá allá en Sosúa, en Montellano. Es decir, ese era el funcionario supuestamente para defender la República Dominicana, actuando en contra de la República Dominicana. Ahora aparece por ahí, yo no sabía ni siquiera que era encargado de eso. Parece que es encargado del cambio climático. Pues el señor Mapuí fue representante del gobierno ante la ministra. Oigan, eso es una cosa de reírse. La ministra haitiana para la diáspora, que vino a República Dominicana a celebrar esa semana de diáspora de sus etnia haitiana en República Dominicana, cuando aquí lo que hay, más que una diáspora, es ocupado que está el país. Invadido de haitianos, pero tolerado por las autoridades nacionales. Toleradas. Yo he dicho con toda franqueza aquí que yo no creo en la política migratoria del gobierno hasta que yo no vea gestos de raza en este país. ¿Por qué? Porque una verdadera política migratoria comienza no solamente con impedir que entren por la frontera, porque eso es un deber, eso no hay ni siquiera que reclamárselo a nadie, a ningún gobierno. El gobierno tiene que sellar la frontera y hacerse respetar en la frontera. Ahora, el que cruza la frontera y está aquí por su cuenta, como andan millones de haitianos en este país, haciendo lo que le da la gana y riéndose y haciendo cosas que van en detrimento de nuestra calidad de vida. Y las autoridades nacionales no dicen nada, absolutamente nada, ni repatrian, que es, repito, la política fundamental de la migración es la repatriación,
Porque usted tiene que regularizar la gente que están aquí. Y si están trabajando y quieren regularizarse y tienen que estar legal en este país, tienen que regularizarse sobre la base de tener sus documentos. Pero nosotros no podemos tener este relajo de invasión en este país. Por tanto, hasta que yo no vea el verdadero muro, que para mí será una simple empalizada. Señores, la línea noroeste, la empalizada, no la empalizada, porque tal vez tiene que ser lo correcto en el castellano bien hablado. Pero la empalizada es una muralla típica de la zona noroeste del país, en la línea noroeste. Que yo siempre he dicho, aquellas empalizadas de la línea noroeste eran de guaconejo, que es un palo durísimo, porque servían de trincheras para refugiarse de las balas, porque los intercambios en las revoluciones, las guerras civiles de la época. Esas empalizadas eran fortísimas y resistían los tiros de esas armas que se usaban, que no eran armas tan letales como ahora y tan efectivas. Entonces, eso le servían de parapeto a los combatientes. Pues ese muro se me parecen a aquellas empalizadas que habían en la línea noroeste, que venían también, eran una defensa típica de aquellos fuertes del ejército americano cuando combatían con los comanches o los pieles rojas, qué sé yo, como le llamaban a los indios. Y hacían unos fuertes en las tierras que iban conquistando, hacían unos fuertes, y esos fuertes eran de troncos, de madera, unos troncos especiales que cortaban los soldados y hacían esos fuertes, esas fortalezas, y sus puestos de tiro y todo eso para contener a los comanches, a los pieles rojas. Bueno, la verdad que la situación migratoria del país es un desastre, un verdadero desastre, pero las autoridades dicen que están trabajando bien. Vamos a ver el muro, cuando el muro se termine en los primeros 54 kilómetros, que yo creo que en el 2042, al ritmo que lleva, no estaría listo el muro, el famoso muro fronterizo, que repito, tal vez termine siendo no más que una empalizada típica de la línea noroeste, o una simple malla que cae hasta con el soplo de un enfermo de los pulmones, tumbaría la resistencia de ese muro, se iría al suelo. Ojalá que no sea, ojalá yo estar equivocado, ojalá estar equivocado. Bien, hace 20 meses que yo he hablado del sector agropecuario, 20 meses, pero uno habla, dice las cosas, no se escuchan o no la oyen o no le interesan oírlas. Y bien, porque nadie tiene que llevarse de un voceador que anda aquí voceando cosas, un teórico, un crítico severo, qué sé yo. No pueden poner el sello que entiendan que debe identificarnos. Pero bien, yo he dicho, el sector agropecuario tiene problemas, y más ahora hay problemas más serios que lo que dejaba la pandemia. Porque con la pandemia entendíamos, bueno, que había el problema de que la gente no podía asistir, los trabajadores no podían asistir porque el distanciamiento y los problemas eran muy serios del virus, y entonces eso alejaba el trabajo. Y no hay duda que afectaba la demanda de mano de obra, pero al mismo tiempo la demanda en el mundo también tendía a bajar, a caerse, porque prácticamente las actividades del mundo se paralizaron. Reactivar aquello, volver bueno, había que ponerle atención a aquello. Pero que además de la pandemia, señores, ha venido entonces este periodo inflacionario,
Y luego del periodo inflacionario se suma el problema de la guerra en Europa. Y eso está contribuyendo a crear muchos problemas, serios problemas al sector agropecuario. Yo vi hoy unas imágenes de Ecuador lanzando los bananos a las carreteras. Ecuador, que creo que no pertenece a aquellos acuerdos, no a LEPA, que fue el acuerdo con Europa y esa cosa, sino a los acuerdos de Lomé, aquellas facilidades que tenían los países que fueron colonias y qué sé yo, y que tenían esa ventaja para entrar sus productos al mercado europeo. Ecuador no era de esos países, entonces Ecuador tenía que buscar sus mercados. En Europa había mercados, los que no fueran de la Unión Europea. Por ejemplo, Ecuador manda sus bananos, que Ecuador, el segundo producto de exportación de Ecuador son los bananos después del petróleo. Ecuador exportaba a Ucrania y a Rusia, por ejemplo. Pero hoy los contratos están cancelados porque en la situación que están esos países, imagínense ustedes, no solamente ellos los que están combatiendo, sino los países vecinos de esa Europa del Este también tienen problemas para las importaciones. Entonces, eso ha creado un problema en Ecuador serísimo para la industria bananera, que se va a ir a la ruina. Muchas zonas de Ecuador. Eso tiene inquieto al Ecuador, pero eso deprime los mercados nuestros. Nosotros tenemos un gran sector productivo comprometido con las exportaciones de banano a Europa. También tenemos la Unión Europea. Bien, pero eso crea un desbalance. ¿Por qué? Porque el comprador de nosotros en Europa, el que compra banano, no nos cancela tal vez el contrato, porque ya es un contrato y dice, bueno, yo tengo que importar 350,000 cajas de banano de República Dominicana, de las cuales, bueno, no todas van a Europa, a Estados Unidos, otras pueden ir a Japón, qué sé yo, a Oriente, y hay otras zonas donde se exporta el banano dominicano. Pero el importador que está en Europa, lo primero que dice, mira, yo te voy a mantener el contrato, pero tengo que comprártelo más barato. Tienes que bajarme el precio un poco más, o te puedo comprar al precio que firmamos, pero las cantidades, no te voy a pedir las cantidades que te he pedido. Tengo que pedir menos. ¿Por qué? Porque ese banano de Ecuador está presionando con los precios. Ecuador da el banano al precio que le paguen. Pero eso deprime el precio local. Entonces hay que tener cuidado porque ese es un cultivo muy importante para la República Dominicana. Y esa es una presión que probablemente nuestros productores no la soporten. Eso es un problema. Ahora, más problemas del agro. El gobierno anunció el asunto este de los 67 productos sin aranceles por 6 meses. Después de la pausa yo voy a poner unas imágenes de lo que está pasando en Constanza. Ya Constanza está llena de productos sembrados y cosechados. Muchísima producción, como siempre Constanza produce. Pero ante el anuncio hecho por el gobierno y los sabios del gobierno, unos ministrillos que andan ahí, unos improvisados que no se llevan de nadie, y han querido seguir promoviendo los famosos 67 productos sin aranceles. Y eso tiene a los productores de Constanza en una situación de apuro, que no van a poder pagarle al Banco Agrícola. Ahora, el administrador del Banco Agrícola es un genio. Ese es de lo que defiende la desarancelización de los 67 productos, que bajar los aranceles o quitarlos, mejor dicho. Pero los productores de Constanza no le van a poder pagar al Banco Agrícola. ¿Por qué? Porque lo que quieren comprar o lo que deben comprar esos productos no lo quieren comprar ahora. ¿Por qué? Porque nadie va a comprar papa en Constanza o cebolla para que venga la importación libre de arancel y se quiebre el que compre localmente. Pero vamos a la pausa y regresamos.
El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Así se sentirá tu negocio cuando le pongas pilas nuevas. Ya está aquí Expo Fomenta Pymes Banreservas. Aprovecha tasas desde 7.95%, ofertas en comercios aliados, talleres de educación financiera y mucho más. Expo Fomenta Pymes hasta el 30 de abril. Más información en banreservas.com. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, vamos a ver las imágenes que yo tengo ahí de Constanza, porque me preocupa, como siempre lo dijimos aquí, porque uno tiene que hablar y ser coherente. Y nosotros desde el primer momento que el presidente habló de que venían esa desarancelización de 67 productos, dijimos, eso va a afectar a los productores. Vamos a ver unas imágenes que yo traigo hoy. Eso es cebolla blanca. Vamos a ver la secuencia. Sigue, Eri. Miren cómo está la cebolla sembrada en Constanza. ¿Qué va a pasar? Miren la papa almacenada. ¿Qué va a pasar cuando esos productos entren al mercado sin pagar aranceles? Miren la cebolla, ya arrancando cebolla en Constanza. ¿Qué va a pasar cuando miren la papa sembrada, preciosa? Productores muy buenos, productores, pero esa papa, la papa que importen libre de aranceles, va a afectar esa que está sembrada. Cuando esa que está cosechada, que yo mostré ahí, no la quieren comprar los compradores nacionales, esperando que se decida lo del Congreso, los genios del gobierno que dicen que no afecta a la producción nacional. Vamos a ver si es verdad. Miren los campos, eso es Constanza, preciosa la papa. Miren la cebolla, miren a ver esa cebolla. Cuando esa cebolla esté cosechada, ya van a venir cebollas importadas, libre de aranceles. Esa cebolla va a poder competir. Miren esa está en un proceso de secado, de curado ahí. Imagínense cuando autoricen importar cebolla sin pagar aranceles, ¿qué va a pasar? Miren eso. Así está Constanza hoy, de brazos cruzados, esperando a ver qué es lo que va a pasar con la papa y las cebollas. Nada más por poner ese caso, las dos cebollas, la blanca y la roja. Miren los campos. Ustedes saben el sacrificio que es sembrar eso. Para que venga un guanajo a importar la cebolla desde Holanda. Que allá le dan un financiamiento y le pagan a los agricultores para que siembren. Entonces que venga a competir aquí. Miren la cebolla. ¿Qué le va a pasar a esa cebolla cuando esté de venta al mercado? ¿Quién la va a comprar? El que la compra localmente está esperando que apruebe la eliminación de los aranceles por 6 meses de los 67 productos. Miren la papa. ¿Qué le va a pasar a esa papita dominicana? ¿Qué le va a pasar cuando importen papa de Holanda a precio que ésta no pueda competir con ella? Hoy esa gente está endeudada con el Banco Agrícola. ¿El Banco Agrícola va a cobrar? ¿O le va a embargar las propiedades a los agricultores? Esas son preguntas que uno se hace. Pues bien, esas cosas yo creo que tienen que ir haciendo que se reflexione. Ya las imágenes las puedo. Okay. Un agricultor, amigo mío, me dijo que él quería hacer una siembra de lechosa, o la va a hacer una siembra de lechosa. Una lechosa especial, de un híbrido de dulcísima,
tiene muy buena demanda, no recuerdo cómo es, la Passion Red creo que se llama, esa variedad. Pero es una variedad sumamente cara, la semilla es carísima, cada matita viene saliendo como en 18 o 20 pesos, cada matita, establecerla, imagínense ustedes lo caro que es eso. Pero él solicitó un préstamo de 300,000 pesos en el Banco Agrícola. El Banco Agrícola sí, le dijo que sí, que fuera, que le iba a desembolsar los 300,000 pesos, pero había que pagar un 10% de gasto de cierre. No sabíamos eso, 30,000 pesos. ¿Y cómo es posible que de un préstamo de 300,000 pesos un agricultor tenga que pagar 30,000 pesos al Banco Agrícola para que le desembolsen 270? Pero 30,000 pesos es el costo de los fertilizantes. Ya él perdió 30,000 pesos en el préstamo. Es algo como que choca. Yo no sé si eso es la política del banco o es la política para la línea noroeste, que el amigo mío es de la línea noroeste. Pero eso es nada más para que ustedes vean lo que son las distorsiones que se van creando. Entonces el sector no anda bien. Yo sugiero, como agrónomo, que el gobierno debe promover la siembra de productos básicos de la canasta básica. Un plan nacional de terrenos baldíos y terrenos en barbecho. Muchos terrenos de reforma agraria que los hay vacíos, sin producción, porque no se han desincentivado, otros han abandonado las parcelas, otros están esperando que le den un título definitivo para venderla o para hipotecarla, qué sé yo. Hay mucha tierra ociosa en el país. Como el costo de los fertilizantes se ha duplicado, es decir, si un triple 15 costaba 1.300 y ahora vale 2.600, 2.500 pesos un quintal, 2.400 pesos un quintal, o de urea, qué sé yo, se han duplicado los precios de los fertilizantes. El país tiene una productividad la más mala, el índice de factores de productividad más malo del área es el nuestro, lo he dicho hasta el cansancio. Pero los abonos químicos principalmente son muy importantes para mantener la productividad de los productos o de los cultivos que tenemos. Aunque tengamos mala productividad, pero tenemos que garantizar productividad sobre la base del uso de esos fertilizantes. El uso de los fertilizantes se va a restringir, uno lo sabe, porque es un costo muy alto. Yo recuerdo, por ejemplo, el Consejo Estatal del Azúcar. El Consejo Estatal del Azúcar dejó de fertilizar la caña en un momento, en el gobierno de Salvador de Blanco, recuerdo. No se fertilizaba la caña, ni siquiera se aplicaban pesticidas a la plaga, para las plagas, en la caña del CEA. ¿Por qué? Porque el precio del azúcar era ruinoso, 3 centavos de dólar la libra, en tiempo de Salvador de Blanco. Entonces, como los precios eran ruinosos para la venta del azúcar, el CEA no podía hacer esas inversiones porque se iba a pique, pero la producción se cae, los rendimientos se van al suelo. ¿Qué entonces yo sugiero? Como estos rendimientos se van a afectar por el no uso de fertilizantes y de pesticidas, hay que aumentar, como se dice, la frontera agrícola. Es decir, más producción aunque tengamos menos productividad. Por eso pienso que el gobierno puede diseñar un plan, un programa, mejor dicho, un programa de producción de alimentos básicos, un PROABA, si cabe el tema, y darle prioridad principalmente a las áreas de riego, donde hay riego para ir más seguro. Pero ¿qué implica eso? Primero, facilitar crédito a los productores. Segundo, prepararle terreno, pequeñas parcelas, prepararla de gratis. Darle facilidad de semillas a los productores, sembrarle, que la gente siembre, que se entusiasme a sembrar. Y donde seamos excedentarios, que el gobierno compre los excedentes, lo regale, lo venda o lo haga lo que quiera hacer, o lo pueda incluso hacer un trueque con otros países vecinos que necesiten, si tenemos un excedente de productos, frutas, productos de ciclo corto, de ciclo medio. Hay un cultivo que a mí me gusta, y me gusta porque es un cultivo que es fácil de hacer. La gente lo conoce, todos los productores. Es un cultivo
que se puede llevar a cabo en áreas de secano y en áreas de riego mejor, pero en áreas de secano. Pero en vez de necesitar que tú le eches abono, ellas fijan el abono del suelo por vía de unos nódulos que tienen en las raíces, que son nódulos especiales de esas plantas leguminosas para fijar el nitrógeno del aire. Y es el guandul. El guandul tiene una ventaja, que el gobierno puede promover amplias zonas sembradas de guandules. Es un grano muy importante para la seguridad alimentaria, pero además tiene una demanda de 2 millones de cajas, de 24 latas cada una a las comunidades latinas de los Estados Unidos. Tenemos 5 o 6 plantas procesadoras de guandules en el país que pueden contribuir, ayudan también a la facilidad de transporte, la facilidad de asistencia técnica, etcétera, etcétera. El gobierno tiene facilidades para aumentar la producción de alimentos básicos. Puede iniciar un programa sobre la base que estoy diciendo. Y eso no es difícil porque las maquinarias se consiguen para preparar terrenos, semilla y crédito. Y sembrar medio país, porque los rendimientos, repito, se van a caer por el no uso de fertilizantes, pero eso lo podemos compensar aumentando la frontera agrícola, como se dice. Pero son ideas que yo no sé por qué no se implementan en el Ministerio de Agricultura, pero sé por qué no se implementan, yo lo sé. Pero el gobierno por lo menos debiera tener gente que se lo sugiera, pero parece que no hay interés en atender esas cosas. Bien, me voy a retirar ya casi porque el tiempo, me quedan unos minutitos. Pero se lo voy a dedicar a Mariupol. Mariupol es la asediada, o mejor dicho, ya borrada ciudad de Ucrania, que el ejército de Rusia ha decidido borrarla porque el psicópata asesino, dictador de Rusia, ha determinado que esa provincia, ese sector, tiene que unirse a sus pretensiones territoriales de dividir a Ucrania, una ciudad portuaria por donde se sale todo el trigo y las materias primas que exporta Ucrania por ahí, al Mar Negro y de ahí al Mediterráneo. Pero en Mariupol hay una resistencia de unos grupos, unos comandos del ejército ucraniano que están resistiendo. Están en una fábrica, parece una acería grande, una de las fábricas de acero más grandes de Europa, se dice, pero esos tienen muchísimos túneles y subterráneos y cosas. Rusia da ultimátum para que se rindan, ellos dicen que no se rinden y van a usar bombas o están usando bombas de penetración a los túneles, unas bombas poderosísimas. Eso significa matar a esa gente probablemente, o tal vez ellos se defiendan y seguirán resistiendo hasta que tengan que ser eliminados uno a uno. Pero ¿qué es lo que yo preveo que va a pasar? Porque el asesino que dirige a Rusia ese señor no tiene alma. Ese señor, para que sepan lo que le va a pasar a esos combatientes de Mariupol, que lo van a gasear como hizo él con una escuela, señores. En Beslan es una ciudad de Odetia del norte, del territorio ruso. 30 chechenos, musulmanes, terroristas, secuestraron esa escuela con 1.180 y pico de muchachos, 1.181 personas, la mayoría niños y jóvenes. Se atrincheraron ahí y el ejército de Rusia estaba pendiente de la decisión que tomara el carnicero, Putin. Señores, ¿ustedes saben qué decidió ese señor? Combatir a los 30 terroristas a balazos. Y luego aplicaron un gas para dormir a todo el mundo y matar a todo el mundo, se había que matar. De esa aplicación del gas murieron 334. De ellos 186 niños. Ese es el presidente de Rusia, ese es el que defiende gente en América Latina, y Trump y los republicanos, y en Europa y en Asia defienden a ese señor, ese asesino frío. 186 niños, 334 murieron todos los terroristas.
773 heridos de la balacera y los gases. Pero lo más cruel no es eso. Los médicos de Rusia le pedían al gobierno que le dijeran cuál era el gas que se había usado en la escuela para fines de usar un antídoto para salvar a los niños. Era secreto de Estado. Ese gas, acuérdense de Manuel Fermín, se lo van a lanzar a los ucranianos. Eso lo va a usar porque ese asesino no tiene alma, ni tiene respeto, a menos, porque yo he dicho que Ucrania no es Chechenia, no es Grozny. Él aplicó gas en Siria. Alepo en Siria, no es Ucrania en Europa. Entonces, mientras se le aplicaba gases en Siria a los combatientes y en Chechenia pasaba todas esas cosas, lo que yo estoy señalando. Occidente se quedaba callado porque Estados Unidos estaba combatiendo a la gente de Al Qaeda, que eran terroristas musulmanes también. Y el dictador ruso se quedó gobernando. Pero esto no es Siria, ni es Chechenia, Ucrania. Hoy ha tenido aquellos que se quedaron callados, hoy están vigilantes y ayudando a Ucrania. Pero eso es especulación de mi parte. Tal vez el hombre no se decida por el famoso gas de Beslan. Pero si usa el gas de Beslan, va a haber problemas. Señores, gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.